Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a hacer un análisis geopolítico del mundo árabe para entender cómo está el panorama en la región a 3 años casi de lo que fue la llamada primavera árabe. Sabemos que en Egipto y Siria, que son los dos puntos más tensos en este momento, la situación es casi insostenible. En Siria tenemos noticias de las supuestas armas químicas, de los gases químicos que fueron esparcidos, no se sabe por quién y ni tenemos tampoco la seguridad todavía de que fuera así, pero se han presentado unas gráficas muy cruentas donde se ven niños y personas muertas con máscaras y aparentemente asfixiados, y la verdad es que esto ha traído una controversia en el mundo, pues no se sabe si el gobierno sirio ha hecho esto. El gobierno sirio ha declarado categóricamente que ellos no han utilizado armas químicas contra su población e incluso ha atribuido la acción a los rebeldes. Los países pues han tenido distintas opiniones, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, siempre con la voz cantante, también Alemania, Turquía, han dicho que ellos están dispuestos a intervenir si la ONU no toma una iniciativa para parar la violencia. Sin embargo, China y Rusia se han mostrado totalmente opuestos a cualquier tipo de intervención, de manera que aquí ya hay pues distintas opiniones y queremos analizar qué puede derivarse de todo este conflicto. Es importante también la situación de Egipto, que también está pues al rojo vivo. En Egipto podemos ver que esta situación, pudiéramos decir hasta que ha sido como reveladora, en el sentido de que el pueblo, la masa supuestamente democrática, si pudiéramos así llamarla, ha preferido enfrentarse a las fuerzas islamistas antes de asumir una constitución radical islamista como la que ha querido implementar Morsi, e incluso pues haciendo un llamamiento al ejército que antes lo había oprimido al pueblo. Claro que hemos hecho otros programas de este tema y hemos visto que también el ejército tiene sus particularidades en Egipto, porque era una forma de ascensión del pueblo y de inclusión en la sociedad, pero es obvio que también ha oprimido el pueblo egipcio. De manera de que están debatiéndose ellos entre dos fuerzas que ninguna de las dos son democráticas. Ahora bien, habrá que preguntarse si el pueblo egipcio, por ejemplo, en este caso, está preparado para un régimen democrático, si es lo que necesita y lo que quiere. Llegará una reconciliación entre los sectores, por ejemplo, de los hermanos musulmanes, que está compuesto por Hamas, por Al-Qaeda. Se dice que Al-Qaeda está muy involucrado por muchísimas etnias, pues logrará una reconciliación. No podemos tampoco olvidarnos de los hermanos musulmanes, porque son parte importante de esta población en Egipto. Por otro lado, queremos discutir esta noche cuál es la reacción de la comunidad internacional, que hemos visto que, por ejemplo, en el conflicto de Siria se ha segmentado. Arabia Saudita apoyándolo fuertemente, inclusive ayudándolo con grandes fondos, mucho más de lo que aporta en un año la comunidad europea y también los Estados Unidos. ¿Qué espera Arabia Saudita de este conflicto? Son muchos los temas que se derivan de aquí. Creo que es muy interesante para nuestro país conocer lo que pasa en nuestro mundo, aunque a veces de este lado del mundo pensamos que los árabes, que el mundo árabe, ese inmenso conglomerado de personas, como que lo vemos como si todos fueran iguales, y no, está compuesto de tantas etnias, de tantas facciones y culturas y religiones, que estas diferencias lo han llevado en toda su historia a grandes conflictos. Bueno, pero para discutir este tema hemos invitado esta noche a dos analistas internacionales de política, pues expertos cada uno en su rama. Vamos a darle la bienvenida a Luis González, que es experto más en los temas del Medio Oriente, y a Roberto Álvarez, que es más especialista en los temas de este lado del mundo, aunque ellos pues la política es una sola, y así como el globo terráqueo se une, pues el tinglado de la política internacional
es como una marioneta, ¿verdad? Que cuando se ala un hilo, pues el otro se siente también. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Luis. Buenas noches, bienvenidos Mónica. a Entre Puntos. Un placer. A mí me gustan estos temas internacionales porque nos dan justamente una visión muy amplia de lo que es el mundo. Y cada día nuestro país se inserta más en lo que es el panorama político mundial y nuestra gente quiere conocer más pues cómo se mueve este escenario político y conocer un poco de geopolítica y qué está pasando. Yo quisiera iniciar este conversatorio hablando primero de Siria. Quisiera hablar primero de Siria. Estamos grabando antes del fin de semana, no estamos seguros de lo que pasará viernes y sábado. Vamos a ver, pero vamos a hablar a grandes rasgos y aunque no fuera a grandes rasgos también. ¿Cuál es el panorama de Siria? ¿Por qué se ha dividido la comunidad internacional? ¿Por qué Arabia Saudita, los Emiratos y Qatar están apoyando a los rebeldes, mientras que los países como Irán está apoyando pues a los hermanos musulmanes? ¿Cuál es la diferencia en los intereses que quieren estos dos grupos de países y qué papel juegan los Estados Unidos y la comunidad internacional ante este conflicto y qué quieren ellos? Por ejemplo, el que quiera intervenir el país, ¿qué espera después de esta intervención? ¿Qué puede pasar? Roberto, vamos a comenzar contigo para que después Luis nos dé ese viso más de Medio Oriente y también de China. Tú que eres experto en estos temas, Luis. ¿Qué espera China y Rusia de todo esto? Roberto, ¿qué nos dices? Mira, vamos a enfocarlo primero en lo que está sucediendo internamente en Siria. Tenemos un régimen que tiene ya, si tú incluyes al padre, está en el poder Bashar al-Assad, si tú incluyes al padre Hafez, ya fallecido desde hace años, tienen unos 40 y tantos años en el poder. Es un régimen ya que se ha desgastado a través del tiempo, simplemente por el ejercicio del poder y la corrupción y toda una serie de temas, la represión. Pero tienes también el hecho de que Bashar al-Assad y su grupo en el poder pertenecen a una minoría chií, que son los alawitas, ¿no? Mientras que la mayoría de la población siria son sunís. Entonces, tienes ya de por sí esa tensión. Los sunís, hay que recordar, son la mayoría del mundo musulmán. Entonces, se ha iniciado desde ya hace 2 años, más de 2 años, un conflicto en el cual lleva ya más de 100.000 muertos, la guerra civil interna, que comenzó a pequeña escala, oposición, pero ha ido escalando y se han ido agregando diferentes grupos que han venido incluso desde fuera, se sabe. El escalamiento ha llevado al punto tal que otros actores externos, ¿no?, que ayudaban al gobierno de Assad, como por ejemplo el gobierno de Irán o Hezbollah, que son libaneses, pero son chiíes, ya ahora abiertamente Hezbollah está participando en el conflicto. Se dice que también que grupos o facciones de Al-Qaeda también están participando con la oposición, porque representan más a los grupos chiíes. Entonces tienes una situación realmente compleja en las cuales están facciones religiosas, facciones nacionalistas también, peleando en este conflicto. Recuerda que al-Assad es más bien de estilo nacerista, refiriéndose al ya fallecido general Nasser de Egipto, que era más bien un nacionalista de corte socialista, no religioso, seglar, y a ese corte es que responde más al-Assad y su grupo. Muchos de los que están en oposición, de los sunís que le están peleando, son más bien religiosos, vienen más, en cierto sentido, responde a un mundo panislamista. Entonces, pero hay una gran confusión y no se sabe realmente cuál es el peso específico de la oposición.
Pero bueno, como tú has señalado, recientemente se ha alegado del uso de armas químicas, el gas sarín específicamente, y ahora mismo hay un gran debate de quién puede ser responsable y si de hecho ha ocurrido o no. Entonces, Estados Unidos, en su momento, el presidente Obama dijo algo que, bueno, luce ser cuestionable en este momento, dijo que el uso de armas químicas sería una línea roja. Es decir, sí, que la pregunta ahora es si fue una declaración de guerra. De que va a tomar la iniciativa, ¿no? ¿Real o es un bluff o era un bluff? Ahora, en caso de probarse de que efectivamente, entonces la pregunta es ¿qué haría? ¿No? Estados Unidos. Y sabemos de que no es una decisión fácil porque el pueblo norteamericano está opuesto a una intervención militar. Entonces eso queda básicamente a uso de armas aéreas o desde que barcos, es lo que se ha dicho, ataques, que serían etcétera, pero no una intervención militar. Que no conviene a nadie en este momento, ni Estados Unidos podría embarcarse, además, ¿qué se querría después de? La verdad es que esto de amenazar, vamos a decir, entre países, ya se ha visto mucho, también pasó en Corea hace muy poco, y también hubo movilización de barcos, y esto es hasta cierto punto peligroso, aunque de ahí no pasara. Yo quisiera, a propósito de esto que ha dicho Roberto, Luis, hablar un poco sobre qué pasaría en Siria si hubiera una división del país. Tenemos, por ejemplo, en pantalla aquí a Siria, podemos ver dónde está ubicado, su lugar estratégico, y qué pasaría ya que tiene tantas facciones y los suníes y los chiitas están en pugna hace tantos años. ¿Qué pasaría y si realmente fuera beneficioso para ellos mismos una separación en territorios como se ha visto en otros lugares, inclusive como ha pasado supuestamente en Israel, porque no ha llegado a pasar todavía la separación? Bueno, pero ¿hasta qué punto y a quién convendría internacionalmente? Porque también se dice que a las grandes potencias pudiera convenirle que se separaran este país para ser manejados más fácilmente, cosa que tampoco creo que sea real. Bueno, ¿Cuál es tu opinión? Lo primero, gracias, Mónica, por la invitación nuevamente a Entre Puntos y el honor de compartir con el profesor Roberto Álvarez. Yo primero quiero una precisión por honestidad intelectual. Yo no soy experto en el Medio Oriente, o sea, yo me he tratado de especializar en asuntos asiáticos, sobre todo China. No obstante, viendo a Siria como parte del Asia Occidental, que así es como yo lo ubico desde mis estudios, además de que es un tema del momento que todo internacionalista, todo interesado en el tema internacional, pues lo estudia, entonces yo podría hacer un aporte. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, el profesor Iván Gatón, que usted lo conoce, profesor Roberto Álvarez, maneja ese tema. Yo creo que el profesor Roberto maneja muy bien también el tema, de manera que esto va a permitir un debate donde todos podamos aportar. Bueno, con respecto a Siria, yo quiero, luego del aporte que hace el profesor, que es un tema religioso, un tema... Yo quiero señalar que también ahí eso se ha incluido dentro de la llamada primavera árabe, pero ahí está una de las preguntas, las primeras preguntas que debemos formularnos. ¿Es realmente eso una respuesta como sucedió en Túnez, en Egipto, lo que sucedió en Siria para que se inicie? Esa es la primera pregunta que debemos, o fue una oportunidad que vieron algunos intereses para que se diera, o incluso el tema religioso que el profesor señaló. Yo creo que si bien es cierto que se ve como una dictadura, porque están desde 1971, 42 años ya cumplieron en el poder, Hafez hasta del 71 al 2000, y a partir del 27 de julio del año 2000 está el hijo Bashar al-Assad, que según la Constitución, porque tienen una Constitución que establece elecciones y todo, y que cada 7 años hay elecciones, él se ha mantenido en el poder, según la Constitución de Siria. Y según esa Constitución, él obtuvo su última, diríamos, en el poder, formalización, en lo que él se basa desde el punto de vista de su
Carta Magna en el año 2007. Se supone que el próximo año, 2014, habrá elecciones. Una humildísima sugerencia de este ciudadano del mundo, desde la República Dominicana, es que esos grupos que se preparen para enfrentarlo en las elecciones del próximo año 2014, con la diferencia de las anteriores de que el mundo va a estar observando ese proceso, de que incluso Bashar al-Assad no puede decirle que no si la ONU tiene que ir a observar u organizar. O sea, ese es un punto de vista que yo creo que podría dar una salida, porque ya vemos más de 100.000 muertos, y eso siendo conservadores, además de los refugiados, se habla de millones de refugiados eso es lamentable cuando se pudo haber visto desde esa óptica. Ese grupo, lo que están detrás de ese grupo, señalar, vamos a esperar un año que falta, vamos a organizarnos para ver. Pero eso es lo ideal y es una sugerencia que yo hago. La realidad es que hay un conflicto que se está produciendo en este momento y que ahora hay una crisis mayor, que es lo de la posibilidad del uso de armas químicas, que como ustedes señalaron no está aprobado, no se sabe de dónde ha salido eso, porque hay una guerra mediática también. O sea, si usted lo pone a hablar desde la óptica de Bashar al-Assad y su capacidad de comunicar su mensaje al mundo, él va a decir que no, incluso hasta va a señalar quién pudo haber sido, sí, pero otros señalan que... Entonces, esto podría verse como una excusa para tomar una iniciativa. El presidente Obama dijo en una ocasión recientemente que esto está tan cerca como el jueves, entiéndase, nosotros estamos en domingo, el jueves pasado, de manera que no se sabe si en este momento ya se tomó la iniciativa. Sí, ahora, sí. Lo que yo entiendo es que no va a tener una base jurídica internacional, no va a tener una base para hacerlo, porque lo primero que necesita es una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el capítulo 7, luego de que todos los mecanismos porque se ha hecho esfuerzo, se puede demostrar que se ha hecho esfuerzo. Kofi Annan trató de hacer algo desde el punto de vista diplomático, podría entonces, pero es que en el Consejo de Seguridad hay un problema. Ha habido 3 resoluciones que se han intentado y China y Rusia se oponen a ello por sus razones. Entonces yo creo que ahí, como está en el conflicto de las Coreas, la discusión a las 6 bandas, entonces yo creo que aquí debería discutirse, porque hay que estar claro, ahí hay unos protagonistas. China y Rusia, Estados Unidos y países interesados en la región deberían sentarse conjuntamente con los que están en el tema religioso, la Liga Árabe, sentarse a un diálogo a 5 o 6 bandas también y llegar a una solución para evitar que esto continúe. Ahora, en este momento, ¿qué podría suceder? Que Estados Unidos o la OTAN tome la iniciativa de manera unilateral, pero violando una vez más el derecho internacional. Digo una vez más porque ya lo ha hecho varias veces, en el caso de Irak 2003 y entre otras. O sea, habría que ver bajo qué argumentos la OTAN puede tomar una iniciativa ahí, porque ni siquiera por el tema de defensa colectiva. O sea, no puede decir porque fue que me atacó, el que ataca a un miembro de la OTAN, entonces está atacando a toda la OTAN, porque aquí eso es interno. Bueno, el tema de derechos humanos, hay muchos elementos que podrían, pero como quiera hay que buscar una base jurídica internacional si es verdad que vivimos en una sociedad organizada internacionalmente. Bueno, la verdad es que, como ustedes bien han dicho, esto también hay una campaña mediática aprovechada por uno y otros bandos, que no pudiéramos ni siquiera decir que son 2, son muchos bandos, pero hay una situación muy delicada y no sé si ustedes vieron la foto que salió en todos los periódicos, esta del éxodo desde Siria, un puente así lleno de personas. Esto es la verdad muy triste. Y lo que se está pasando en ese país, la gente, pues es muy lamentable. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos yo quisiera que habláramos de cuáles son los intereses particulares de los países que apoyan o no apoyan la intervención, el gobierno, los rebeldes, qué se busca, cómo se compone el tinglado internacional y los grupos de países que se inmiscuyen en esto, por qué lo hacen. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento.
Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. El consumo de dátiles a diario puede proteger contra la arteriosclerosis, que es principal causa de ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares. Un estudio realizado en el Instituto de Ciencia de Israel demostró que tras 4 semanas consumiendo dátiles, se experimenta una disminución del 15% de los triglicéridos y del 33% de la oxidación de las grasas en la sangre. Los dátiles son ricos en azúcares y vitaminas A y D. Su consumo puede mejorar la calidad de los lípidos en la sangre sin aumentar los niveles de azúcar. Se recomienda 6 dátiles todos los días, ya que puede reducir 10 puntos tu presión arterial. Esto se debe a que los dátiles son ricos en potasio, mineral que relaja las paredes de las arterias y calma el sistema nervioso. 6 dátiles solo tienen 120 calorías, lo cual es excelente para tu cintura. Ya en la antigüedad se le llamaba la fruta del árbol de la vida. Te invito, cuando tengas hambre, a disfrutarlos como una merienda, en lugar de recurrir a un dulce procesado que podría no ser tan beneficioso para tu salud. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, y para entender mejor el panorama de la zona, Roberto, y del mundo, quisiera que tú tocaras, pues, cuáles son los intereses de estos países que apoyan el gobierno constitucional y versus los rebeldes, y cuáles son también los intereses ya pues de las grandes potencias. En este mapa, podemos enfocar el mapa que tenemos en pantalla, tenemos que Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes pues están apoyando el gobierno militar, mientras que Irán, Qatar y Turquía apoyan el gobierno constitucional, o sea, a Assad.
¿Qué buscan estas potencias? ¿Cuáles son sus intereses? Bueno, mira, hay muchísimos intereses, imposible tocarlos todos. Vamos a resaltar algunos de los países más importantes, comenzando en las inmediaciones de Siria, Irán, obviamente, por los motivos que ya dije anteriormente. Irán como una potencia emergente, una potencia de tamaño medio, tanto en términos territoriales como de población, como de recursos, y una potencia que se siente asediada, acosada, está bajo sanciones de las Naciones Unidas, pues trata de expandir su influencia en su área regional, su área inmediata. Eso es lógico. Claro. Entonces, obviamente, de nuevo, lo que dije es una población primordialmente chií en términos religiosos, y así también lo es Irak, y en el caso de Siria, el de una minoría, que es la que detenta el poder. Entonces, en el caso de los intereses de Irán es de ayudar al gobierno alawita de al-Assad y de continuar también proyectando su influencia en el Líbano a través de Hezbollah, que también es chií. Eso hacía grandes rasgos de expandir su influencia territorial en sus inmediaciones, crearle posibles problemas a otras potencias justo por la influencia que puede proyectar en el área, por ejemplo, sobre Saudi Arabia. Entonces, tenemos a Israel. Israel tiene primordialmente un interés en que Irán no desarrolle un arma nuclear. Ese es el interés principal de Irán. Hay otros, obviamente, mantener el control de las alturas de Golán, que era un territorio, recordemos, sirio en una ocasión, y varios otros en relación al Líbano, pero no tenemos el tiempo para entrar en todos. Turquía tiene sus propios intereses. Turquía ha sido tradicionalmente un gobierno también nacionalista, no religioso, hasta la llegada de Erdogan al poder. Que ha sido un retroceso. Que ha ido poco a poco pues tomando ciertos ribetes religiosos, islamistas, pero no llega ni remotamente, ¿no? Entonces tiene también sus intereses, tema kurdo, el petróleo, etc. Las grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos tienen intereses muy diferentes en la región, aunque coinciden en algunos aspectos. El caso de Rusia. Rusia es autosuficiente en petróleo, gas, etc. Así que los intereses de Rusia son más geopolíticos que en sus inmediaciones, que otra cosa. Que evitar que Estados Unidos, cada vez que hay una misión, una fuerza sancionada por Naciones Unidas, obviamente el país principal es Estados Unidos. Claro. Entonces, para Rusia, es evitar de nuevo otra proyección de influencia con otra invasión militar de Estados Unidos. Para China hay un dato importante. En el 2011 China importó aproximadamente 2.900.000 barriles de petróleo del Medio Oriente. Estados Unidos 2,5 millones de barriles de petróleo del Medio Oriente. Sin embargo, lo que se proyecta es que para el 2035 esas cifras van en direcciones opuestas. China va a continuar importando cada vez más petróleo del Medio Oriente y Estados Unidos a la inversa. Para el 2035 se estima, se calcula que China va a estar importando más de 6.000 millones de barriles diarios del Medio Oriente y Estados Unidos apenas 100.000. Esto por la revolución del gas hidráulico, ¿cómo es el hydraulic fracturing? No sé, en Estados Unidos. Pero bueno, así que los intereses de cada uno son muy diferentes. China ahora tiene un interés en mantener la estabilidad y cada vez proyectar mayor influencia hacia la región. Es lógico. Claro. Su economía, su bienestar depende de ello. Para Estados Unidos es mantener su influencia en términos del comercio internacional en general. ¿Y qué podríamos decir, Luis, después que volvamos de la pausa, de esto que se ha comentado tanto, y es que Estados Unidos quiere hacer un oleoducto para no tener que pasar su petróleo por el canal de Suez por problemas con
con esta facción de Egipto y demás. ¿Qué de cierto hay en eso y qué papel juega Arabia Saudita en todo esto también, que está apoyando con mucho dinero a lo que es este conflicto en Siria? Volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Luis, te preguntaba en la pausa sobre cuáles son las intenciones de Arabia Saudita en invertir tanto dinero, en ayudar pues a este conflicto. ¿Qué pretende? Bueno, Arabia Saudita, hay dos elementos. Está la parte de energético. Arabia Saudita, estamos hablando de las grandes reservas que tiene y la ubicación también en la península arábica. No es conveniente para Arabia Saudita que ese conflicto entiendo yo de mi óptica, que se extienda más, porque eso puede afectar el tema del comercio que tiene con el mundo de los hidrocarburos. Está el tema religioso que el profesor explicó magistralmente, aunque en el caso de Siria, quienes gobiernan no son la mayoría religiosa, sino una minoría dentro de una minoría, con un líder que a ese no es el enfoque que él le ha dado. Con etnias tan radicales, ¿tú crees que logren ponerse de acuerdo estas minorías y no haya, repito, una ruptura en dos? Bueno, es que ruptura como tal, de hecho ya existe, o sea, el mundo árabe y extendiéndolo un poco más al elemento musulmán, que no es lo mismo,
siempre ha tenido sus divisiones, o sea, desde la muerte de Mahoma ya comenzaron los conflictos, esas divisiones. Yo creo que los únicos años en que hubo cierta unidad, reitero, islámica, musulmana, no árabe, fue cuando Mahoma estuvo, porque después de Mahoma comenzaron las divisiones, de manera que sí existen, ese es otro tema de otro incluso programa con más tiempo, para incluso explicar lo que le señalaba. O sea, la mayoría de los principales países islámicos no son árabes desde el punto de vista de cantidad. Indonesia está en primer lugar, incluyendo India, que tiene más de 170, 180 millones de musulmanes. Bueno, el país árabe musulmán de mayor población es precisamente Egipto, y son 82 millones, de manera que ese tema hay que tratarlo tomando en cuenta ese elemento. No es lo mismo árabe que musulmán, y si vamos a musulmán, los principales musulmanes no son árabes, incluyendo Irán, también Irán, la ascendencia que tiene persa y todo lo que significa. Sin embargo, desde el punto de vista religioso, ahí es musulmán, pero no es árabe propiamente dicho. Ahora, por eso es que es complicado, sí. Y reitero, usted lo señaló, no es que se va a dar la ruptura, es que hay una crisis por esos enfrentamientos, que si se podrían poner de acuerdo, están compelidos a hacerlo. Yo siempre pongo de ejemplo que es un laboratorio, es muy pequeño. El caso de Singapur, usted va a Singapur con 697 kilómetros cuadrados, un pequeño, ahí usted ve todas las religiones, las expresiones incluso hinduismo, otra expresión de la India está ahí, está el budismo, diferentes expresiones del budismo en Singapur, y todos están viviendo en ese pequeño espacio. Usted no ve ninguna crisis, cada uno se expresa, hay una parte donde están usted ve expresiones, templos. De un país sumamente desarrollado. Entonces ahí se ve que podría darse. Claro, usted mencionó una palabra clave, es que los problemas económicos están resueltos, sí, en base a trabajo y disciplina, o sea que no hay el caldo de cultivo de la pobreza que hay en la mayoría de los países podría derivarse entonces, Luis, que el problema musulmán no es religioso, sino económico, porque ha señalado, por ejemplo, un país donde conviven estas etnias y quizás lo económico trae desarrollo. Que naturalmente no es musulmán, digo que hay expresiones de diferentes religiones, sí, y con todo y eso ahí no se pueden vivir en la pluralidad. Claro. El caso reitero, es un laboratorio, no es que quiere decir que con esto ya vemos que se resuelve el asunto de la crisis que ha existido en el mundo musulmán por las divisiones, los sunitas, chiitas y todas esas variantes que el profesor señaló que hay en Siria, por ejemplo. Como por ejemplo en Turquía, que también hay muchas etnias, y como también mencionó Roberto, hasta ahora había habido un gobierno laico y que funcionaba bastante bien. Nos tenemos que ir a la pausa, pero quisiera, a partir de esto que tú has planteado, Luis, hablar hasta qué punto la primavera árabe ha sido un destello para establecer una democracia en lo que es la parte del mundo árabe, y por ejemplo en Egipto, donde se vio pues manifiesto estas expresiones de la primavera árabe y se estableció un gobierno, y ahora vemos que se le da un golpe de Estado. ¿Hasta qué punto están preparados estos países para desarrollar la democracia cuando no hay pues una cultura de esto, donde ampararse, y quizás sin los problemas económicos resueltos volvemos a caer en lo mismo? Es difícil poder sustentar un sistema democrático. Nos vamos a la pausa y volvemos con este tema y con Egipto. No se vayan. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura, si es de Popular mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine yo pago feliz, por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias, colmados,
Con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas, un mercado global y rápido, exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Wind Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Wind Telecom. Siente tu libertad. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Roberto, ¿qué podrías decirnos de lo que está pasando en Egipto y si Egipto está preparado para un sistema democrático y hasta cuándo van a seguir las tensiones entre el gobierno, los rebeldes y si será un sistema militar lo que acabará imperando en este país donde hay una tradición militar ya bastante aceptada por el pueblo y donde se ha visto que se ha recurrido otra vez a ellos y dejando de lado quizás a una constitución islámica? Sí, mira, hay que recordar que la monarquía egipcia fue derrocada en 1952 y que desde entonces hasta el 2011 básicamente los militares bajo diversos partidos políticos que fueron creados para mantener el poder, pues detentaban las riendas del país. Al Mubarak ser derrocado básicamente por las manifestaciones de la primavera árabe que comienzan, si mal no recuerdo, el 25 de enero de 2011, de repente hay un gran júbilo, una gran alegría con esta nueva situación y estas nuevas posibilidades. Yo creo que tú señalaste algo anteriormente que en relación a si están estos países preparados o no, yo creo que es una cuestión que tiene que ver mucho con procesos. Fíjate, nosotros acá, hablando con términos comparativos en Latinoamérica, nuestra primavera árabe comenzó a fines de los 70, la década de los 70, a principios de los 80, en la cual vinieron los procesos democráticos a través de toda la región. Fíjate dónde estamos y los años que ha tomado, los traspiés que hemos tenido en todo este proceso. Entonces, pues era de esperar que en cierto sentido tenía también que ocurrir esto, algo similar en el mundo árabe. En el caso de Egipto en particular,
El poder está detentado sobre 3 pilares, que son las Fuerzas Armadas, pero en particular el Ejército. Las fuerzas de seguridad, que están basadas en el Ministerio del Interior, que son sobre todo la policía y la policía secreta. Y tercero, pues son los poderes políticos del momento que han ido cambiando. Entonces, el Ejército, pues obviamente una fuerza monolítica, la policía secreta, una fuerza sumamente represiva, brutal, y los poderes políticos, pues, que eran también aliados a ambos en su momento tradicionalmente. Lo que ha sucedido, le sucedió, para tratar de ser sumamente esquemático y rápido en esto, a Morsi, fue que ante la presión, después de haber sido perseguidos durante tantos años, las presiones de sus miembros de la hermandad musulmana de cambiar, de transformar el país, eran tales que lo llevó a cometer algunos errores, algunos fatales, lamentablemente. Uno de ellos en noviembre del 2012, en el cual adoptó por un decreto que él podía gobernar sin que fuera controlado por la justicia, que podía tomar decisiones de emergencia. Algo como lo que está planteando Maduro. Bueno, más o menos, la ley habilitante de Venezuela, por ejemplo. Eventualmente la tuvo que rescindir, ¿no? Ante las manifestaciones. Ahí comenzaron las manifestaciones, las protestas. En realidad, en buena medida, hay que entender que Morsi lo que estaba tratando de hacer era llevar a la cárcel, a juicios y a la cárcel a los corruptos. Fíjate que originalmente se condenó a Mubarak por las muertes de varios manifestantes, pero eventualmente fue anulada esa decisión. Y sus hijos fueron declarados inocentes de corrupción y así toda una serie... Pues entonces sí tenías razón Morsi en querer hacer esto. Sí, claro que sí. Hoy en día no hay ni un solo policía preso por ninguna de las muertes ocurridas, todas las muertes. ¿Y entonces por qué el pueblo se opuso? Es que es sumamente complejo, por algunos motivos que te decía. Aquí tienes a un movimiento islamista, la hermandad musulmana, ya de por sí pues hay un temor a ellos. Tienes los remanentes de los poderes políticos previos, ¿no? Con un gran poder todavía dentro de la sociedad. Entonces, enfrentando a la hermandad musulmana, temorosa de cuál es el fin, además de que dentro de ellos, de estos grupos opositores, están muchos de los que fueron los represores previos. Sí, sí. Y entonces, una situación sumamente compleja. No es tan fácil decir simplemente de que Morsi se fue a un extremo y por lo tanto por eso fue derrotado. Sí, sabía que tenía un cocodrilo a su lado, pero pensó que estaba dormido y se equivocó. Pues entonces la situación, Luis, es más difícil de lo que parece. Sí, el profesor señaló, Morsi violó la primera de las leyes que presenta Robert Greene en el libro Las 48 Leyes del Poder, tratar de hacer los cambios de manera radical. Quizás era necesario, quizás es lo que se debía hacer, pero también ahí voy un poco a tomar una expresión de la historia de la República Dominicana, el llamado borrón y cuenta nueva. O sea, a veces no se entiende, pero hay que estar ahí, porque estamos hablando de que 40 años en el poder, 30 años en el poder Hosni Mubarak, con su grupo que está ahí, señores, no lo sacaron de Egipto, los responsables de todo. Entonces esa gente tuvo poder, tuvo una... que podía influir, que de hecho influyó. Entonces el hombre toma la decisión que quizás debió tomar para poder hacer más flexible su ejercicio de gobierno, pero ahí viene la respuesta de que si hay una dictadura, de que si no. Bueno, realmente desde el punto de vista de la esencia del concepto dictadura romana, sí. O sea, la dictadura era una legislatura legítima y legal que el Senado le otorgaba al dictador por un tiempo. Yo creo que ahí yo ubicaría un poco lo que Morsi quiso hacer, pero no es tan sencillo.
que es un poco lo que sucedió en la República Dominicana con el 210 de Santana en la primera Constitución. Si no lo hace así, no era verdad que íbamos a poder enfrentar a los haitianos. El problema está para entenderlo después, que el concepto democracia, y usted lo dijo, democracia, señores, democracia viene de demos kratos, poder del pueblo. Hay que ver cómo se expresa esa democracia. Ahora, la democracia electoral, que Estados Unidos con ella a la cabeza y que Joseph Schumpeter maneja de manera teórica muy magistral, la alternabilidad del poder, hay que ver si estados con tantos años, por ejemplo en China, que ahora quieran establecer una democracia electoral como la de Estados Unidos, señores, eso no es tan sencillo, porque tienen toda su vida con una forma de democracia en el sentido de poder del pueblo. Si el pueblo se expresa de esa manera y se ha venido expresando de esta manera, el caso de Egipto, vamos a ver que la transición no sea tan radical, y eso fue lo que quiso hacer un hombre que llegó al poder el 30 de junio del 12, pero ya para noviembre de ese mismo año, como dice el profesor, viene con unas medidas quizás necesarias para el pueblo, y no solamente el pueblo, parte del pueblo que estaba siendo beneficiado del régimen, porque hay que estar claro. Ese mismo se comenzó a expresar y vino todo lo que vino hasta que cumple el año, el 30 de junio del 13, y ahí las grandes manifestaciones, el líder de militar le da un ultimátum: si usted no responde a la demanda del pueblo, entonces en 48 horas se cumplen las 48 horas y ya es historia. El 3 de julio, pues, lo derrocan. Tuvo un apoyo masivo al golpe. Un golpe de Estado con un apoyo de gran parte del pueblo, pero reitero, es una parte, porque está dividido, sigue dividido. Tú dices que es una parte interesada. Claro que sí, parte interesada. Detrás de eso debe estar, sin lugar a dudas, los que se beneficiaron del régimen de Hosni Mubarak. Pero entonces ustedes podrían diagnosticar de que esto ha sido un golpe de Estado manejado, que entonces no ha sido que el pueblo simplemente tiene miedo. Bueno, claro, el miedo existe, pero ha sido detrás de los intereses de estos antiguos gobernantes que temen que se le haga represalia y que se le corte toda ayuda. Que todo golpe de Estado tiene un interés, o sea, hay sectores fácticos, más que los pueblos casi siempre, las grandes revoluciones, los pueblos se toman. La revolución francesa, detrás de ello estaba la burguesía que estaba emergiendo. Claro, el tercer estado se toma como excusa y claro, como una palanca, diríamos, pero siempre hay intereses que son los que pueden mover. El pueblo solo, las masas, sin ese elemento, es difícil que pueda avanzar una revolución. Para terminar, Roberto, creo que vas a decir algo, y también concluye un poco hablando entonces los sistemas democráticos, cómo tienen que tener obligatoriamente para poder triunfar una estructura de peso. Bueno, justo ahí iba. Fíjate que los primeros manifestantes en la Plaza Tahrir, que quiere decir liberación en árabe, eran grupos sobre todo de jóvenes que se habían comunicado a través de las redes sociales. No fue la hermandad musulmana al principio, la que inició la primavera árabe en Egipto. En la primera etapa. Y entonces, eventualmente se le sumaron. Pero ¿qué sucede? Que a diferencia de la hermandad musulmana, todos estos jóvenes no estaban ni organizados, no tenían organización, no tenían disciplina, no tenían ideología, no tenían liderazgos, entonces no tenían partidos políticos. Entonces cuando llega el momento de una elección, pues se quedan totalmente fuera del juego, ¿no? En ese momento. Y la hermandad musulmana pues gana las elecciones. Morsi ganó con casi un 52% del voto en una segunda vuelta. Entonces eso hay que recordarlo, es decir, que fueron democráticamente electos. Bueno, la cuestión es que de todas formas, ya de nuevo, Morsi ya una vez en el poder, los jóvenes o las personas que se oponían o que originalmente querían un gobierno más democrático, no necesariamente musulmán, entonces de nuevo comienzan en las manifestaciones. La oposición es mucho más fácil hacer oposición que gobernar, en cierto sentido. Claro, ¿no? claro. Entonces ahí eso hay que recordarlo, y ahí viene entonces el interés, los intereses de los militares, los intereses de las fuerzas de la policía y la policía secreta, que son completamente diferentes y anatemas. Es decir, la policía, esta represión, estos más de 1000 muertos, incluso gente que estaban detenidos, ha sido hecho ex profeso. Y también hay que tomar en cuenta esto que también señala la comunidad internacional, que es un gobierno constituido y que tiene es un mal ejemplo, si así pudiera decirse,
pues derrocarlo, porque aunque el pueblo haya participado en este golpe, se le debió haber dado la oportunidad de ser. La verdad es que después... El primer gobierno democrático formalmente. En Egipto. Y después de lo que ustedes han explicado, que no sabía que era tanto así, pues con más razón debió habérsele dado la oportunidad un poco más allá del tiempo que fue muy escaso que estuvo en el poder. No nos queda más tiempo, es un tema interesantísimo. Yo creo que los televidentes pues han podido tener una idea de lo que está pasando en esta área y hacia adentro, en Siria y en Egipto, y estos tinglados internacionales, y seguiremos hablando de esto, que siempre sé que a ustedes les interesa conocer y saber. Gracias a Luis González y gracias a Roberto Álvarez. A ustedes, amigos, por sintonizarnos cada domingo a las 11 de la noche y también en el cable CITV, en el canal 38 los miércoles a las 2 de la tarde. Hasta la próxima semana.